Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En el paso a paso de hoy te voy a compartir cómo tejer este chaleco cerrado que por ahora está muchísimo en tendencia. Es un proyecto que lo vamos a tejer en dos piezas, unimos laterales en hombros, hacemos borde y ya lo tenemos listo. El punto que escogí se llama Suset, es un punto realmente muy sencillo porque tan solo debemos repetir una sola vuelta. Lo único que debes prestarle bastante atención es a los inicios y a los finales para que no te vayas a confundir y no vayas a empezar a disminuir los puntos. Si es primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí todas las semanas vas a encontrar nuevos tutoriales de crochet y también quiero invitarte a mi segundo canal en el que te comparto manualidades. Por aquí te voy a dejar el enlace para que vayas directamente y también en la descripción de este video. Vamos a ver la lista de materiales de este proyecto de hoy. Tu chaleco podrás tejerlo con cualquier material, el que tú sientas que te guste más, dependiendo de si lo quieres más bien como veraniego. Puedes utilizar hilos de algodones o hilos acrílicos, pero pues que sean más livianitos, o por el contrario, así como yo, puedes utilizar este tipo de materiales acrílicos, pero que son más como lanita, que son un poquito más abrigadores. En mi caso yo estoy utilizando este, que se llama Naco BB100. Este me recomiendan tejerlo con agujas de 2.5 milímetros. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 360 metros. Este es un material 100% acrílico y para mi chaleco, que es talla S, yo me gasté de este crudo 100 gramos exactamente y del rojo 120 gramos. Recuerda que esta cantidad que te estoy dando es para que te hagas una idea de más o menos cuánto te podrías llevar, pero eso va a depender muchísimo de la medida de tu chaleco y por supuesto también del material que tú utilices. Vamos a necesitar también tijeras y voy a utilizar una aguja que es 0.5 más grande que la que me recomiendan. Te recuerdo que para este me recomiendan una aguja de 2.5 milímetros. Yo escogí esta un poquito más grande porque quería que el tejido me quedara un poquito sueltico. Realmente la aguja con lo que lo tejas va a depender muchísimo de cómo tú también tejas o de cómo quieres. Entre más suelto quieres tú que te quede tu tejido, pues vas a necesitar una aguja más grande, que puede ser un número o incluso hasta 2 números superiores al que te recomienden. Y si por el contrario quieres que el tejido te quede bien cerrado, puedes utilizar la aguja que está recomendada. Eso sí, yo no te recomiendo como una aguja más pequeña a la recomendada, porque esto podría hacer que te quede muy rígido, entonces eso no le daría como una apariencia muy bonita a la prenda. Pero como siempre puedes hacer muestras y ya ahí tú decides con cuál te sientes mejor. Vamos a necesitar también cinta métrica, unos marcadores de punto y aguja lanera. Estos materiales con los que yo voy a trabajar el día de hoy los puedes adquirir en mi tienda. Nosotros estamos en redes sociales así como Tienda Crochet MC, y en este WhatsApp está Héctor, mi hermano, súper pendiente atendiendo todas tus solicitudes con respecto a nuestros materiales. Nosotros estamos en Manizales y hacemos envíos a todo Colombia. Este chaleco lo vamos a tejer en dos piezas, pieza delantera y pieza de la espalda. Los dos la debemos empezar por acá, por la parte de abajo, con la medida del ancho que nosotros queremos. Esta medida la podemos obtener de tres maneras diferentes. Vas a tomar estas tres medidas y la que tú tengas más amplia, con esas que tú vas a trabajar. Entonces la primera medida va a ser de hombro a hombro, que normalmente es con esta medida con la que yo trabajo. Yo ahí tengo una medida desde acá hasta acá de 40 centímetros. Pero en el caso de que tú seas de busto grande o aquí en la parte del abdomen pues la tengas como un poquito anchita, puedes tomar cualquiera de esas dos medidas así. Tomas el contorno, bien sea, como te cuento, del busto o de la zona del abdomen, y los centímetros que tú tengas ahí los debes dividir entre dos. Por ejemplo, en el contorno de mi busto yo tengo 80 centímetros. Si yo, Mari, divido estos 80 centímetros entre 2, me va a dar 40 centímetros. Lo que quiere decir que yo tengo que empezar esta pieza por acá, por la parte inferior, con 40 centímetros. En esta parte del tutorial te quiero enseñar cómo vas a tejer el punto, pero te voy a hacer una pequeña muestra y con este material que es un poquito más grueso para que puedas ver súper bien cómo lo vamos a tejer. Este que estoy utilizando se llama copito. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo, formamos un circulito y ahora esta, que es la hebra larga, la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Para poder tejer este punto
necesitamos hacer una cantidad de cadenas que sea un número par y cuando terminemos deberemos hacer una adicional, lo que quiere decir que este punto es múltiplo de 2 más 1. Y teniendo esto presente vas a tejer todas las cadenas que necesites hasta que obtengas la medida que te acabé de indicar. Una vez tengas todas las cadenas que tú necesites de acuerdo a la medida, vas a tejer una cadena que esta es adicional al múltiplo de 2 más 1 que ya habías tejido en la base. Esta la vamos a tejer para darle altura a esta primera fila. Entonces esa cadena no va a contar. Vas a insertar en la siguiente y vas a tejer un medio punto. Te recomiendo que este primer punto lo marques. Enlazas y nuevamente en el mismo huequito en donde acabaste de tejer ese medio punto, vas a tejer un punto alto. Y lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final es lo siguiente. Dejas una cadena libre, en la siguiente tejes un medio punto y otra vez ahí en el mismo huequito un punto alto. Dejas una cadena libre, te vas al siguiente, tejes un medio punto y un punto alto. Y otra vez empieza la secuencia. Dejas un punto libre en el siguiente, tejes un medio punto y otra vez en el mismo hueco un punto alto. Cuando estés llegando al final, después de haber tejido este último grupito de un medio punto y un punto alto, te deben sobrar sí o sí 2 puntos. Para terminar, dejas este punto libre y en la última cadena que tienes, ahí tejes un medio punto. Y ya con eso se terminan todas las filas de aquí en adelante. Lo que vas a empezar a repetir, así todas las filas que tú necesites, es lo siguiente. Tejes una cadena, giras el tejido, y como esa cadena no cuenta, entonces aquí en este primer huequito tejes el punto exactamente como lo tejía yo acá. Un medio punto, ya sabes que te recomiendo que lo marques. Y otra vez en ese mismo huequito un punto alto. Dejas en la base un punto libre y en el siguiente vas a tejer un medio punto y en el mismo huequito un punto alto. Otra vez dejas un punto libre, en el siguiente tejes un medio punto y un punto alto. Y así lo haces hasta que llegues al final. Cuando estés llegando al final de cada una de las filas, por eso te decía que es mejor que marques el primer punto, porque a veces ese punto, mira, nos queda aquí como muy hacia abajo, entonces podríamos saltarlo y es súper importante tejerlo para que no empecemos a disminuir. Bien, ya para terminar, entonces dejas este libre e insertas la aguja en el punto que tenías marcado, que en este caso sería el medio punto de la vuelta anterior, y ahí vas a terminar con un medio punto. Y listo, este punto es muy sencillo de tejer porque esta fila que yo acabo de tejer es la que debemos ir repitiendo todas las que necesitemos hasta obtener las medidas. Voy a hacer una más, pero ya un poquito más rápido. Tejes una cadena que esa no cuenta, giras el tejido y en este primer huequito haces un medio punto, como ese es el primero, lo marcas. Y ahora en ese mismo huequito tejes un punto alto y lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final es que saltas un punto y en el siguiente tejes un medio punto y un punto alto, así hasta que llegues al final. Cuando estés terminando ya esta fila, dejas este punto libre e insertas en el punto que tenías marcado y ahí vas a tejer tan solo un medio punto y ya con ese medio punto se termina todas y cada una de las filas.
y así se va viendo. Este es un punto reversible, lo que quiere decir que por las dos caras se va a ver completamente igual. Y si también, como yo, quieres tejer tu chaleco a dos colores, o bueno, a todos los que tú quieras, cuando vayas a cambiar color, lo que puedes hacer es que tejes una cadena, cortas la hebra, sacas, estiras, giras el tejido y vas a insertar en el primer huequito que tienes ahí disponible, y ahí vas a insertar la nueva hebra y la anudas. Esta es una de las maneras que yo utilizo, pero existen muchísimas maneras de anudar, de hacer cambios de colores, pero realmente eso depende mucho pues del gusto. Este es el que a mí me funciona y por eso te lo comparto. Y aquí, mira, como pudiste ver, voy a repetirlo. Insertas la aguja, sacas anillito, tejes la cadena, que recuerda que no cuenta, y a partir pues de ahí ya empiezas a tejer lo mismo que te he venido explicando. Un medio punto, lo marcas, tejes el punto alto, dejas uno libre, un medio punto, un punto alto, y así puedes hacer el cambio de color y estas hebras pues ya se perderán al final. Bien, ya que tenemos nuestra medida de ancho y que ya empezamos a tejer, vamos a repetir todas las filas que nosotros necesitemos, tal como te lo acabé de explicar, hasta que lleguemos a nuestra medida de sisa. Este tipo de chalecos yo los he visto que los hacen con esta abertura de acá un poquito más abajo, pero yo lo quería que me quedara así bien ajustado al brazo. Sin importar cuál de estas dos medidas tú quieres, o sea, que te quede más abajo o que te quede aquí más ajustado, la vas a tomar así. Pones el inicio de tu cinta métrica desde donde tú quieras que te llegue el chaleco, o sea, ya el largo total, hasta también precisamente hasta la parte pues donde tú quieres que empiece tu sisa. En el caso de que lo quieras aquí bien abierto, lo vas a tomar a la mitad del pecho, o en el caso de que la quieras así como yo, la vas a tomar bien hasta acá, o sea, hasta esta zona de acá. Ya que llegamos a la medida de la sisa, necesitamos hacerle la división para que se nos dé pues esta formita de acá. Eso es muy sencillo. La vas a tomar, te la voy a mostrar aquí en un maniquí para que lo veas mejor. Simplemente es que midas entre este punto y este de acá, de este a este de acá, cuántos centímetros tú tienes ahí. En mi caso, yo tengo 10 centímetros, mi maniquí tiene 9. Entonces, la cantidad de centímetros que te den en esta parte los debes dividir entre 2. En mi caso yo tengo 10 centímetros, lo que quiere decir que yo tengo que trabajar con 5 centímetros. Ahora que ya sabemos cuánto le debemos dejar de este lado, vamos a repartir los puntos. En mi caso, recuerda que mi medida son 5 centímetros, entonces desde acá, desde donde empieza esta fila, hasta donde me den esos 5 centímetros, le voy a poner ahí el marcador. Mira, aquí exactamente yo tengo mis 5 centímetros. Vas a contar las cadenas. Después de que los hayas contado, te vas al final de la fila y vas a separar la misma cantidad de puntos que le hayas dejado de este lado. Esto que yo te estoy explicando aplica tanto para la parte de la espalda como para la parte delantera. Lo único es que la parte delantera sí tiene una pequeña variación en la parte donde le formamos el cuello, así que ya eso más adelante te lo voy a explicar, pero para que lo tengas presente desde ya, que esta parte de acá se debe hacer igual en las dos piezas. Nos vamos a fijar en donde terminamos. Le damos la vuelta al tejido para que así continuemos pues con la misma secuencia que hemos venido tejiendo. Vamos a insertar la aguja en el punto que teníamos marcado. Si tú lo estás trabajando a un solo tono, es preferible que cortes acá tu hebra y vengas y la anudes acá. Listo, y aquí es muy sencillo. Vamos a empezar a tejer el punto tal cual como lo hacíamos acá. Entonces ahí, como pudiste ver, yo inserté y saqué el anillito. Vamos a tejer la primera cadena, que recuerda que no nos cuenta, solo es para dar altura, y en ese mismo huequito vamos a tejer un medio punto y un punto alto. Mira que no estoy haciendo nada diferente de lo que ya te había explicado en esta parte. Y aquí, tal como nos corresponde, vamos a dejar un punto libre y en el siguiente tejemos la secuencia de un medio punto y un punto alto.
dejamos uno libre, en el siguiente un medio punto, un punto alto y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al siguiente marcador. Lista esta fila y ya estoy llegando al final. Después de haber tejido esta última secuencia, aquí voy a tejer el último medio punto de la fila tal cual como corresponde. Por este puntico que dejemos acá realmente no pasa nada, tan solo es uno, y pues para que lo tengas presente sí te va a quedar un punto más acá que del otro lado. Listo, ya le dejamos aquí el espacio suficiente para empezar a formarle la sisa. Lo que sigue de acá en adelante es lo siguiente: giras el tejido, tejes la cadena tal como corresponde para dar altura, pero recuerda que no cuenta, y ahí en ese mismo huequito, o sea en este de acá, empiezas a tejer la secuencia de un medio punto y un punto alto. Recuerda que si no reconoces bien los puntos puedes marcarlo. Dejas un punto libre, te vas al siguiente, tejes un medio punto, un punto alto. Dejas un punto libre, tejes un medio punto y un punto alto, así hasta que llegues al final. Terminada esta segunda vuelta, después de que hicimos la división tal como nos corresponde, dejamos un punto libre y en el último, para terminar, ya vamos a hacer tan solo un medio punto. Y esta fila que yo acabé de hacer acá es la que debemos ir repitiendo hasta obtener la siguiente medida. Tal como te lo acabo de explicar, simplemente es que hagamos todas las filas que necesitemos. Bueno, eso sí, para la espalda, primero vamos con la espalda. Todas las filas que necesitemos hasta que ya lleguemos pues a la parte del hombro. Tengo mi espalda terminada. En este momento medido desde acá, desde el final hasta donde quiero que me llegue el largo. Yo tengo 46 centímetros y acá, en lo que le hice aquí esta disminución, 19 centímetros. Y ya también me adelanté con la parte del delantero. Esta parte se debe empezar con la misma cantidad de puntos que le hayamos hecho a la espalda. Debemos tejer la misma cantidad de filas hasta que lleguemos aquí en donde le hacemos la disminución para formarle la sisa, exactamente las mismas filas que le hayas tejido a la espalda. Y aquí, ya después de haberle disminuido estos puntos, le vamos a tejer todas las filas que necesitemos hasta que lleguemos a la parte en donde queremos que empiece nuestro cuello. La medida la debes tomar de esta manera. Sin importar dónde tú hayas hecho tu sisa, si acá como yo o más abajito, a partir de ahí tú vas a medir los centímetros que tú tengas hasta que llegues a esta parte. Acá, que es más o menos en donde empieza pues el cuello, te guías por estos huesitos de acá. Entonces tomas, ay, se me va a caer el maniquí, tomas esos centímetros desde tu sisa hasta que llegues ahí, y ahí ya se le debe hacer la división para los hombros. Bien, ya sabemos a qué altura queremos que nos llegue el cuello, pero ¿cómo vamos a saber qué tantos puntos le debemos dejar acá? Es muy sencillo, te vas a medir la base de tu cuello de esta manera. La tomas desde este punto de acá hasta este que tienes acá. O sea, tomas la cinta métrica acá, la llevas hasta acá. Ahí yo normalmente tengo 15 centímetros de ancho, pero no quería que este cuello me quedara como tan pegado al cuello, valga la redundancia, entonces le aumenté 1 centímetro, lo que quiere decir que yo a mis 15 centímetros le aumenté 1, o sea que trabajo con 16. Cuando tengas tu medida de base de cuello, doblas estos acá para poder ubicar el punto central. Teniendo tu punto central ya marcado, a partir de ahí, de donde lo tienes, le mides la mitad de los centímetros que te haya dado de la base de tu cuello. Te recuerdo que mi base de cuello son 16 centímetros, lo que quiere decir que yo le tengo que dejar acá 8 centímetros. Voy a marcar ahí a donde me dan esos 8 centímetros
Y para el otro lado debes repetir lo que yo acabo de hacer, o sea, mides la mitad de la base de tu cuello y ahí vas a ubicar tu marcador. Ahora que ya tenemos estos 3 puntos marcados, bueno, este central ya lo podemos quitar porque realmente no lo vamos a necesitar. Lo que ya tenemos claro es que este espacio que tengamos entre este de acá y el marcador, ese serán nuestros hombros, tanto de este lado como de este de acá. Voy a empezar con el de este lado y recuerda que lo que voy a hacer yo acá se debe tejer exactamente igual de este lado. Aquí, como era donde había terminado, entonces ahí voy a anudar la nueva hebra. Cuando estés haciendo el otro lado, para que el tejido no te cambie de sentido, lo que vas a hacer es que no lo vas a anudar en este extremo, sino que lo anudas en donde tienes tu marcador. Y una cosa súper importante que creo que no te había dicho es que los puntos que tengas de este lado hasta acá debe ser la misma cantidad que tengas desde este punto hasta este de acá. Y aquí ya es súper sencillo, simplemente vas a empezar a tejer el punto exactamente como lo hemos venido haciendo a esta parte de acá. Te lo voy a explicar pero ya un poquito más rápido, pues porque ya debes tener el punto identificado. Sacas la hebrita, tejes una cadena que recuerda que no cuenta como punto. En ese mismo huequito tejes la secuencia de un medio punto y un punto alto. Dejas un punto libre y en el siguiente vuelves otra vez a tejer un medio punto, un punto alto, así hasta que llegues al marcador. Estoy llegando al marcador y para terminar la secuencia siempre dejamos uno libre y en el siguiente tejemos un medio punto únicamente. Y aquí, tal como corresponde, giramos el tejido, tejemos una cadena y aquí en este primer huequito tejemos la secuencia tal cual como te la acabo de explicar. Mira que aquí no estoy tejiendo nada diferente a lo que ya te expliqué. Entonces, tanto de este lado que yo estoy tejiendo como de el contrario, vas a seguir tejiendo así ya todas las filas que tú necesites hasta que alcances la misma medida de largo total que le hayas dejado para la espalda. Y lo mismo que le voy a hacer de este lado, se le debe hacer del otro. Recuerda, vas a anudar el hilo a partir de acá hasta acá. Ya le formé mis hombros. Aquí puedes ver que las hebritas me quedan del lado contrario, por lo que te había dicho que había que insertarle la hebra acá para poder empezar en este sentido y pues que nos quedara igual. Antes de mostrarte cómo le vamos a hacer la costura y los bordes, quiero mostrarte cómo le vamos a perder las colas. Lo voy a hacer antes de mostrarte todo lo demás porque así me queda más fácil. Esta es la parte menos chévere, pero hay que hacerla. Es muy sencillo, con la aguja lanera vas pasando la hebra por el mismo tejido. Listo, perdidas ya todas las hebras, le vamos a empezar a hacer la costura. Le voy a hacer tan solo la costura de acá, pero como la haga acá se debe hacer también en el otro hombro y aquí en los laterales. Da igual por donde pongas la pieza porque como este punto se teje en ida y regreso, entonces es reversible, lo que quiere decir que por las dos caras se va a ver igual. Vamos a insertar por acá, siempre asegurándonos de que nos coincidan los puntos. Volvemos a insertar por donde lo anudamos, sacamos anillito, hacemos una cadena y ya simplemente lo que vamos a empezar a tejer es asegurándonos siempre de tomar la pieza 1, la pieza 2 y el punto así, en este sentido, y empezamos a hacer puntos deslizados. Si tú tienes algún otro método que prefieras para unir piezas, claro que los puedes utilizar. Siempre asegúrate de que estés tomando el mismo punto de pieza y pieza, o sea que siempre lo tomes así. Cuando ya estés terminando, en el último punto, haces tu punto deslizado,
Para asegurar la hebra tejes una cadena, cortas la hebra, lo sacas y lo estiras y ya tienes lista esta costura. Así se vería por el lado del derecho. Entonces ya sabes, haces costura así como esta de acá, la del otro hombro y a los laterales. Aquí en mi lateral yo le quiero dejar una pequeña parte abierta, pero en el caso de que tú lo quieras hacer todo cerrado, se puede. Esto se trata de que lo adaptes a tu gusto. Unidas ya todas las piezas, lo vamos a voltear para que nos quede ya por el derecho el tejido. Y lo que le vamos a hacer ya son los bordes. Yo se lo voy a hacer por acá, por la costura de una de las mangas. Cuando vayas a hacer este tipo como de bordes, trata de que donde le hagas los inicios te queden también como disimulados con cualquier costura. Este borde va a ser realmente muy sencillo. Lo voy a hacer con puntos, con medios puntos. Insertas la aguja, enganchas, sacas el anillo. Es una cadena que recuerda que no cuenta y a partir de ahí, otra vez insertando en ese mismo huequito, te vas a ir tejiendo medios puntos por todo alrededor hasta que llegues a alguna de las esquinas. Y esto va a aplicar tanto para las mangas como para el cuello. Cuando llegues así a la esquina, le vas a hacer ahí una disminución triple para que te quede más redondeada. Entonces aquí en el punto que tienes antes, justo aquí de esta esquina, insertas, enganchas, sacas, te quedas con estos dos anillos. Vas justo al punto que tienes en la mitad de la esquina, insertas, enganchas, sacas, te quedas así con este anillo y ya vas a tomar por aquí el otro punto, que este ya sería el de subida. Entonces vas a tener 4 anillos en tu aguja, enganchas y sacas por esos 4 anillos y ya con eso le hiciste una disminución triple que a su vez hará que esto te quede más redondeado. Y después vas a seguir tejiendo todos los medios puntos que tú necesites hasta que llegues a la siguiente esquina que tengas, en donde debes repetir esta misma disminución triple que yo le hice acá. Cuando estamos haciendo la manga tendremos que hacerle todo esto hasta llegar acá y acá repetiremos esta disminución triple. Listo, después de haber hecho esta disminución triple acá me vine tejiendo solo medios puntos así por todo alrededor hasta que llegué a esta esquina en donde le repetí la disminución triple exactamente como la hice acá y llegué al final de esta vuelta. Para finalizar vas a ir al primer medio punto que tejiste, cierras con un punto deslizado, tejes una cadena que será para dar altura pero no cuenta y otra vez aquí en este mismo huequito tejes el primer medio punto. Y ya de aquí hasta que tú obtengas los centímetros que le quieres hacer para el borde a tu prenda, simplemente es que te vayas tejiendo un medio punto sobre cada uno de los medios puntos que hiciste en la vuelta anterior. Aquí ya no necesitamos hacerle más disminuciones. Mira que aquí llegué a donde le hice la disminución y estoy siguiendo así el transcurso normal pues de los puntos. Si tú consideras que tienes que hacerle más disminuciones, le puedes hacer todas las que tú quieras. Entonces, como te contaba, ya simplemente es que tejas vueltas todas las que tú quieras de un medio punto sobre cada medio punto que tengas en la vuelta anterior. Y cada vez que llegues al final de las vueltas lo vas a cerrar exactamente como te lo acabo de explicar. Aquí en el primer medio punto haces un punto deslizado y vuelves a empezar así todas las vueltas que tú quieras. Y lo mismo que yo acabé de hacer acá, se le debe hacer en la otra manga y también en el cuello. Es muy sencillo. Por ejemplo, cuando vayas a empezar el cuello lo haces desde acá, te vienes tejiendo todos estos medios puntos por alrededor hasta que llegues a esta esquina. Cuando llegues a esta esquina le haces la disminución triple, después tejes todos estos medios puntos, aquí vuelves a hacer disminución triple, todos los medios puntos hasta que llegues ahí y ya después simplemente es que le hagas vueltas alrededor y exactamente igual en la manga. Listo los bordes para las dos mangas y el cuello. Le hice
1,5 cm, y aquí en la parte inferior, como recuerdas que yo le dejé esta abertura, entonces lo que hice fue que le anudé la hebra por acá, le empecé a tejer todos los medios puntos. Cuando llegué acá le hice la disminución triple exactamente como te lo expliqué acá, y después le terminé de tejer todos los medios puntos hasta llegar al otro lado, y así quedaría. Y ya también con esto terminamos el tutorial por el día de hoy. Espero que te haya gustado, me encantaría y me haría súper feliz si te animas a tejer este proyecto. Si es así, tú me quieres compartir las fotografías por aquí en mis redes sociales, lo puedes hacer. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un tutorial más, nos estaremos viendo en el próximo, que estés muy bien.